Esta mañana, mientras ordenaba el álbum de fotografías de mis nietos, encontré una imagen que me detuvo en seco. No era una foto de familia, sino una estampita de la Virgen de Guadalupe que había usado como separador entre las páginas. Al tocarla, todo regresó como si hubieran pasado segundos y no décadas. Esa pequeña estampita me transportó inmediatamente a una noche de 1987, cuando tenía 32 años y creía que lo sabía todo sobre la vida y la muerte. Mi nombre es Carmen Velázquez. Tengo ahora 68 años. Soy abuela de 6 nietos preciosos y viuda desde hace 8 años. Vivo sola en la misma casa de la colonia del Valle, donde crié a mis 3 hijos, donde enterré a mi esposo Raúl, y donde durante todos estos años me he negado rotundamente a contar lo que me pasó aquella noche de diciembre. Hasta hoy. ¿Por qué ahora? Porque ayer mi nieta Paola, la más chica, de apenas 16 años, me dijo que ya no cree en Dios. Me dijo que todo esto de la religión es solo superstición de viejas, que la ciencia ha demostrado que no hay nada después de la muerte. Y mientras la escuchaba hablar con esa seguridad que solo da la juventud, me vi reflejada en sus palabras. Porque yo también fui así de escéptica, también creí que tenía todas las respuestas, también pensé que la fe era para mentes débiles. Por eso, después de 36 años de silencio, he decidido compartir lo que me mostró la Virgen de Guadalupe aquella noche. No para convencer a nadie, porque la fe no se impone, sino para que quienes necesiten escuchar esto sepan que hay realidades que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestras mentes pueden entender. Era diciembre de 1987. Yo tenía 32 años. 3 hijos pequeños, y acababa de perder a mi madre después de una batalla larga y dolorosa contra el cáncer. En esos días, yo era lo que se podría llamar una católica de ocasión. Iba a misa los domingos porque así me habían educado. Rezaba el rosario cuando había problemas en casa, pero en el fondo de mi corazón había una rebeldía silenciosa contra Dios. ¿Cómo podía existir un Dios bueno si permitía que mi madre, una mujer que había dedicado su vida a ayudar a otros, muriera de una manera tan cruel? ¿Cómo podía hablar de amor un Dios que separaba a las madres de sus hijos? Esas preguntas me atormentaban día y noche, pero nunca las expresaba en voz alta. En México, en esa época, una no cuestionaba a Dios abiertamente sin enfrentar el juicio severo de la familia y la sociedad. Raúl trabajaba como contador en una empresa del gobierno, y yo me quedaba en casa cuidando a nuestros hijos, Roberto de 8 años, Sandra de 6 y Mónica de apenas 4. Éramos una familia de clase media, ni ricos ni pobres, con las preocupaciones normales de cualquier matrimonio joven: pagar la hipoteca, educar a los niños, ahorrar para las vacaciones. Pero por dentro, yo estaba muriendo, no físicamente, sino espiritualmente. La muerte de mi madre había roto algo en mi alma que no sabía cómo reparar. Durante el día funcionaba normalmente, hacía las tareas del hogar, atendía a los niños, cocinaba para Raúl. Pero por las noches, cuando todos dormían, me quedaba despierta mirando al techo y sintiendo un vacío tan profundo que me daba miedo que me tragara completa. La noche del 11 de diciembre de 1987, víspera del Día de la Virgen de Guadalupe, yo estaba particularmente molesta. Habíamos ido a la basílica durante el día, como hacíamos todos los años por tradición familiar. Los niños habían disfrutado del ambiente festivo, Raúl había rezado con devoción, pero yo había estado ahí solo físicamente. Mi mente estaba en otro lugar, preguntándome por qué seguía participando en estos rituales que ya no tenían significado para mí. Esa noche, después de acostar a los niños y despedir a Raúl, que se había ido a dormir temprano porque tenía que trabajar al día siguiente, me quedé en la sala viendo televisión. No recuerdo qué programa estaba viendo, solo recuerdo que era algo trivial que me ayudaba a no pensar. Era casi medianoche cuando decidí apagar la televisión e irme a dormir. Pero al levantarme del sillón, algo me hizo voltear hacia la pequeña repisa donde teníamos nuestras imágenes religiosas. Había un cuadro de la Virgen de Guadalupe que había sido de mi madre, algunas veladoras y un rosario que había heredado de mi abuela. Todo se veía normal,
como siempre, pero por alguna razón no podía apartar la mirada. Y entonces comenzó a suceder algo que, hasta el día de hoy, me cuesta trabajo describir con palabras. La imagen de la Virgen comenzó a brillar con una luz suave, como si alguien hubiera puesto una vela detrás del vidrio. Al principio pensé que era el reflejo de alguna luz de la calle, pero cuando miré hacia las ventanas, todas las cortinas estaban cerradas. La luz se hizo más intensa, pero no era una luz que lastimara los ojos. Era cálida, acogedora, como la luz del amanecer filtrada por una cortina blanca. Y entonces, para mi completo asombro, la imagen comenzó a moverse. No como en las películas, sino de una manera sutil, natural, como si la Virgen estuviera viva dentro del cuadro. Mi primer impulso fue correr, gritar, despertar a Raúl. Pero algo en esa presencia me tranquilizó instantáneamente. No sentía miedo, sino una paz profunda que no había experimentado desde la muerte de mi madre. Era como si todas las preguntas que me habían atormentado durante meses de repente hubieran perdido su importancia. La Virgen extendió su mano hacia mí, y aunque seguía dentro del cuadro, pude ver claramente que tenía algo entre sus dedos. Era una fotografía, pequeña como una imagen de credencial, pero perfectamente nítida. Con un gesto suave, me la mostró. Lo que vi en esa fotografía me cambió para siempre. Era mi propia muerte. Pero no era terrorífica ni dolorosa como yo había imaginado que sería. Me vi a mí misma, mayor, con canas y arrugas, acostada en una cama que reconocí como la de mi propia recámara. Estaba rodeada de mis hijos ya adultos, de nietos que aún no había conocido, y había una paz increíble en mi rostro. Pero lo más impactante no era ver mi muerte, sino sentir lo que esa Carmen mayor estaba sintiendo en ese momento. A través de esa fotografía pude experimentar una satisfacción profunda, una sensación de trabajo completado, de vida bien vivida. No había miedo, no había dolor, solo gratitud inmensa por todo lo que había podido experimentar, amar y dar. La Virgen movió ligeramente la fotografía y pude ver más detalles. Había libros apilados en mi mesa de noche, libros que yo había escrito. Había fotografías de mis nietos en las paredes, graduaciones, bodas, bautizos. Vi a mis hijos convertidos en adultos responsables y amorosos. Vi a Raúl envejecido a mi lado, tomando mi mano con la misma ternura de siempre. Pero más que ver, pude sentir el legado que esa Carmen había dejado. Pude percibir las vidas que había tocado, los momentos de dolor que había consolado, las alegrías que había compartido. Era como si toda una vida de amor y servicio se condensara en una sola imagen. Entonces la Virgen habló, no con voz audible, sino directamente a mi corazón, y sus palabras fueron tan claras como si las hubiera escuchado con mis oídos. Mira lo que está esperándote si permites que la fe guíe tu camino. Mira todo el amor que puedes dar, todas las vidas que puedes tocar, toda la belleza que puedes crear. Tu madre no se fue, está aquí conmigo, y tú también estarás aquí cuando llegue tu momento. Pero antes tienes mucho que hacer. La fotografía cambió entonces y vi otro escenario. Era yo misma, pero diferente. Amargada, cerrada, sin fe. Vi a mis hijos creciendo en un hogar sin esperanza. Vi a Raúl luchando solo con sus propias dudas. Vi oportunidades perdidas de ayudar a otros porque mi corazón estaba cerrado al amor divino. Era el mismo futuro, pero vacío de significado, desprovisto de la luz que hace que la vida valga la pena. Esta también es una posibilidad, me dijo la Virgen sin palabras. El libre albedrío significa que puedes elegir el camino que quieras. Puedes vivir en la amargura o puedes vivir en la fe. Puedes cerrar tu corazón o puedes abrirlo al amor que siempre ha estado ahí esperándote. No sé cuánto tiempo duró esa visión. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. El tiempo parecía haberse detenido por completo. Cuando finalmente la luz comenzó a desvanecerse y la imagen de la Virgen regresó a su estado normal,
Yo estaba de rodillas en el suelo, sin recordar cuándo me había arrodillado. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio profundo, de comprensión súbita, de gratitud infinita. Por primera vez desde la muerte de mi madre, sentía que todo tenía sentido. No porque entendiera los planes de Dios, sino porque había visto que había planes, que había propósito, que había amor más allá de lo que mis ojos podían percibir. Durante días después de esa experiencia, no le dije nada a nadie. ¿Cómo explicar algo tan íntimo, tan imposible de verificar? Raúl notó que algo había cambiado en mí. «Te ves diferente», me decía, «más en paz». Los niños también lo percibieron. Roberto me dijo años después que fue por esa época cuando dejé de parecer triste todo el tiempo. Lentamente, comencé a implementar cambios en mi vida. Empecé a orar de verdad, no solo recitar palabras, sino a conversar con Dios como si fuera un amigo íntimo. Comencé a buscar maneras de ayudar a otros en mi comunidad. Me uní al grupo de mujeres de la parroquia que visitaba enfermos en el hospital. Empecé a escribir, primero solo reflexiones personales, después artículos para el boletín de la iglesia. Cada decisión que tomaba la medía contra esa fotografía que la Virgen me había mostrado. ¿Este camino me acerca a la mujer que vi en esa imagen de mi muerte? ¿Esta acción contribuye al legado de amor que quiero dejar? No siempre tomaba las decisiones correctas, porque seguía siendo humana, pero tenía una brújula que antes no tenía. Los años que siguieron no fueron fáciles. Tuvimos problemas económicos cuando Raúl perdió su trabajo durante la crisis de los 90. Sandra tuvo problemas de adicción durante su adolescencia que nos mantuvieron despiertos muchas noches. Roberto tuvo un accidente que casi le cuesta la vida. Mónica se embarazó muy joven y tuvo que dejar la escuela. Pero en medio de todas esas tormentas, yo tenía un ancla que me mantenía firme. Sabía que cada prueba tenía un propósito, que cada dolor era una oportunidad de crecimiento, que cada lágrima derramada por amor no era en vano. La fotografía que había visto me recordaba constantemente que todo esto era parte de un tapiz más grande que yo no podía ver desde mi perspectiva limitada. Cuando Raúl murió hace 8 años, después de 45 años de matrimonio, pude acompañarlo en sus últimos momentos con una paz que sorprendió a toda la familia. No era que no sintiera dolor por su partida, sino que sabía con certeza absoluta que no era un adiós definitivo. Había visto en esa fotografía que el amor verdadero trasciende la muerte, que las conexiones reales del alma continúan más allá de lo físico. Mis hijos ahora son adultos maduros. Roberto es médico y dedica tiempo cada mes a dar consultas gratuitas en clínicas comunitarias. Sandra superó sus adicciones y ahora consejera a jóvenes que pasan por situaciones similares. Mónica terminó su carrera a los 30 años y es maestra en una escuela de bajos recursos. Los 3 tienen familias amorosas y están criando a mis nietos con valores sólidos. ¿Coincidencia? Algunos podrían decirlo. Pero yo sé que mis decisiones conscientes de vivir de acuerdo a lo que vi en esa fotografía influyeron directamente en quienes se convirtieron mis hijos. El hogar lleno de fe y esperanza que decidí crear después de esa noche los marcó profundamente. He escrito 3 libros sobre espiritualidad y fe práctica. No son bestsellers, pero recibo cartas de personas que me dicen que mis palabras les han ayudado en momentos difíciles. Cada carta es una confirmación de que estoy viviendo de acuerdo al propósito que vi en esa fotografía. Durante todos estos años, nunca he vuelto a tener una experiencia como esa. No he necesitado otra visión porque esa única imagen me ha bastado para guiar toda mi vida posterior. Hay momentos en que me pregunto si realmente sucedió o si fue producto de mi mente en crisis, pero entonces veo los frutos en mi vida y en las vidas que he tocado, y sé que fue real. La fe no significa que la vida sea fácil. Significa que tienes una luz para caminar en la oscuridad, una esperanza que trasciende las circunstancias, una certeza de que tu vida tiene propósito incluso cuando no puedes verlo. La fotografía que me mostró la Virgen no me enseñó que no iba a sufrir,
me enseñó que el sufrimiento podía tener significado si lo permitía. Ahora, a mis 68 años, siento que me estoy acercando a la mujer que vi en esa imagen. Tengo las canas y las arrugas que vi entonces. Tengo a mis nietos que aparecían en esas fotografías en las paredes. Tengo la paz que irradiaba el rostro de esa Carmen moribunda. Pero más importante, tengo la satisfacción profunda que viene de saber que he vivido con propósito. Cuando llegue mi momento, y sé que llegará porque todos tenemos una cita con la eternidad, no tendré miedo, porque ya he visto ese momento, y es hermoso. Es la culminación de una vida vivida en fe, en amor, en servicio a otros. Es el momento en que finalmente entenderemos todas las piezas del rompecabezas, cuando veremos cómo cada alegría y cada dolor contribuyeron a la obra maestra que Dios estaba creando con nuestras vidas. Por eso le digo a mi nieta Paola, y a cualquier joven que esté pasando por dudas similares, no cierren su corazón a la posibilidad de lo sagrado. No se conformen con una vida que solo busca placeres temporales o logros materiales. Busquen su propósito divino, porque todos tenemos uno. Busquen maneras de amar y servir, porque en eso encontrarán la felicidad verdadera. La muerte no es el final, es solo el comienzo de algo más hermoso de lo que podemos imaginar. Pero para vivir bien esa eternidad, tenemos que vivir bien esta vida temporal. Tenemos que elegir la fe sobre el miedo, el amor sobre el egoísmo, la esperanza sobre la desesperación. Esa pequeña estampita de la Virgen de Guadalupe que encontré esta mañana entre las fotografías de mis nietos seguirá siendo mi recordatorio diario de esa noche que cambió mi vida. Porque en un mundo que constantemente nos dice que solo existe lo que podemos ver y tocar, yo sé que hay realidades más profundas esperando a ser descubiertas por aquellos que tienen la valentía de abrir su corazón a lo sagrado. Mi nombre es Carmen Velázquez. Tengo 68 años y la Virgen de Guadalupe me mostró una fotografía de mi muerte que me enseñó cómo vivir.